Había que ponerse de gala si vamos a hablar de UFC México. Por fin regresa la gran compañía de MMA a el país de los hispanohablantes, de los países hispanohablantes que más talento le da, que más prospectos le lleva a UFC y a las MMA en general. Piénsenlo. México tiene muy buenos peleadores y esta cartelera hace justicia a que sí, luego de tantos años tenían que esos peleadores tener una cartelera de principio a fin que va a ser así, llena de mexicanos, llena de futuras estrellas, futuros campeones. Yo sí creo que está llena de eso esta cartelera, de peleadores que vamos a ver brillando y vamos a ver en lo alto de varios de los rankings de la UFC. Y bien, lo primero que yo quiero decir en este video de predicción y análisis es que va a haber muchas finalizaciones. El desgaste, la altura le va a pesar a más de uno. Yo creo que vamos a ver a muchos que antes de que llegue el knockout o la sumisión van a ser finalizados eso, cardiovascularmente, van a estar respirando fuerte, sin energía y ya después, bueno, va a llegar eso, una finalización y esa podría ser mi primera predicción, que va a tener un porcentaje de sumisiones, de knockout bastante alto esta cartelera y en la estelar y la coestelar yo podría decir lo mismo. O sea, son peleadores que le meten alto ritmo, son peleadores que pienso que, o sea, Brandon Moreno contra Brandon Royval, Jair contra Brian Ortega promete eso. Que haya knockout o sumisiones, yo creo que antes de los rounds de campeonato. Y hablando de la primera pelea de Brandon Royval contra Brandon Moreno, estuve viendo de nuevo ese primer combate y qué curioso también es que ambas revanchas se dan porque obviamente las primeras fueron accidentadas y fueron accidentadas con lesiones del hombro en el primer round. O sea, si iban a ocurrir estas revanchas tenía que ser así. Tenía que ser en una misma cartelera, ese sentido, y también me parece que es un Fight Night muy bueno. O sea, para hacer un Fight Night me parece que es una cartelera 10 de 10. Hay veces que tocan esos eventos en el Apex, con quizás una estelar medio floja, y esto sí me parece que es un Fight Night 10 de 10. Brandon Royval contra Brandon Moreno, obviamente la predicción es que va a ganar Brandon, ¿no? La cuestión es cuál, la cuestión es cuál de los dos, y de esa primera yo me quedo sobre todo con el buen golpeo que tuvo Brandon Moreno. De pie se veía muy bien y en un momento cuando uno pensaba que Royval iba a ser el que iba a buscar el piso porque es el que tiene el mejor jiu-jitsu, no. Hubo momentos que eso, Brandon se sintió muy bien y cuando lo tuvo cerca lo agarró y vámonos para el piso, pero se sintió bien estando por debajo Royval. Royval se sintió bien, estuvo tratando de buscar las llaves, triángulo, incluso en algún momento pateaba eso a Brandon Moreno para alejarlo y ya después cuando hubo otro derribo de Brandon Moreno, eso, llegó el momento donde se le dislocó el hombro. Yo pienso que esta pelea no va a llegar a los rounds de campeonato. Pienso también que, al igual que la primera va a ser de alto ritmo, le conviene a Brandon Moreno. Se estuvo preparando en la altura. Sabe que Royval tomó también la pelea a corto plazo, aunque sí tuvo varias semanas para eso, para prepararse, pero también hace poco tuvo su pelea de campeonato con Pantoja. Hace poco viene Royval de eso, de ver acción, tuvo desgaste, recibió daño, entonces me hace pensar que el que más chance tiene aquí es Brandon Moreno. Yo creo que podemos esperar quizás de Royval una mejor defensa de derribo, que sepa leer mejor a Brandon. Brandon no es el mismo para nada de esa primera pelea, ya pasó por todas las peleas de campeonatos, tener el cinturón, la experiencia pesa más del lado de Moreno y es incluso más favorito que lo que era cuando el primer combate. El favoritismo que tiene está algo así como menos 250, entonces es claro favorito Brandon Moreno, pero no por eso hay que descartar a Royval. Yo igual eso, espero una finalización, algo así por el segundo o tercer asalto y me quedo con eso, con que va a ganar Brandon Moreno. En la coestelar entre Yair el Pantera Rodríguez y Brian Ortega podemos tener al siguiente rival de Ilia Topuria, quizás. Todo depende cómo sea la finalización. Me parece que si es por el lado de Yair y es impresionante, dejaría todo así como seteado para que ocurra esa pelea. Además ya está la historia, todo lo que dijo también en el día de medio de decirle a Ilia me la pelas, decir que no es que quiere pelear, sino que quiere darle una paliza. O sea, el tono es muy personal que tiene el Pantera Rodríguez contra el matador Topuria, pero eso, primero tiene que superar
a Brian T. City Ortega. Brian Ortega en su momento era mi peleador favorito de toda esta división. Del peso pluma, o sea, a mí me dolió no verlo con el cinturón, me dolió ver la paliza que le dio Holloway, la que le dio Volkanovski, decir, diablos, qué absorción, qué daño recibió, no va a ser el mismo ahora también con el tema de esta lesión. Unos pueden decir que no está bien su puesto del ranking, yo digo, es cierto, no debería estar en ese puesto, pero no por eso crean que es un peleador sobrevalorado. No se equivoquen, este tipo tiene de los mejores jiu-jitsu de toda la historia de UFC, así mismo. Es un tipo que de un momento a otro, si tú regalas una posición, te cierra una llave. Bueno, no entiendo cómo Volkanovski no tapió a esa guillotina, a ese triángulo, cuando se los hizo en aquel tercer round de locura, en esa pelea de Brian Ortega con Volkanovski. Si no tapió era por eso, porque era Volkanovski, porque no tenía casi cuello, pero cualquier otro tapea y eso es un peligro que va a estar ahí presente en cualquier asalto, gente. Yo he visto a Brian Ortega ir perdiendo peleas completamente y de repente en el tercer round, cuando ya se va a acabar la pelea, ¡pum!, te cierra una llave y hasta ahí. O sea, tengan cuidado de eso con Brian Ortega. Yo siempre he dicho que para mí Charles Oliveira, Brian Ortega y Demian Maia, ese es el podio, los tres grandes del Jiu-Jitsu a mi manera de ver en la UFC. Entonces, Jair tiene que cuidarse mucho de eso porque sí, de pie superior, de pie se debería ver mejor el Pantera Rodríguez. También recuerden que el Pantera viene de una derrota fuerte frente a Volkanovski, entonces hay que ver tal cual cómo se recuperaron ambos. Brian Ortega estuvo hablando mucho de cómo ha trabajado incluso en el tema mental, se ve que está listo para esto. Ya lo veremos, es dentro del octágono que se habla, ¿no? Con las manos y con las llaves por el lado de Brian Ortega y yo digo que es que me da más pinta de que Jair podría conseguir un knockout, podría así verse de pies y verse minuto a minuto mejor que Brian Ortega, pero no sé por qué yo pienso que Brian Ortega podría de un momento a otro cerrar una llave. Ese tipo, o sea, no es un juego su jiu-jitsu. Entonces yo me voy a quedar con que Brian Ortega va a sorprender y va a lograr en algún momento en una pelea que no se le va a estar dando, que no lo veo ganando en la mayoría de los asaltos o en el ritmo minuto a minuto, porque de pie sí creo que el Pantera es superior, pero yo creo que en algún momento algo va a cerrar Brian Ortega y va a volver a la senda del triunfo. Entonces me quedo con esa predicción, con Brian Ortega, pero no descarto para nada eso, que Jair lo pueda cocinar de pie, como ya lo hizo Holloway, como ya lo hizo Volkanovski. Entonces, ¿qué más veo interesante en esta cartelera? Me quedo con Yasmín, creo que va a ganar. Raúl Rosas Jr. también pienso que va a ganar. Y el Loco Torres. Pienso que esos tres nombres también están interesantes. Quien le quiera apostar, bueno, ustedes revisen, piénsenlo, qué le dice su intuición y ahí ven qué van a jugar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo ven tanto la estelar y la coestelar? ¿Creen que van a ganar los dos mexicanos? ¿Van a ganar los visitantes? Coméntenlo abajo y vamos a disfrutar de UFC México. No olviden estar suscritos, dejar un like, activar campanita para que estén pendientes del mejor contenido de las MMA.